Muy buenas tardes para todos. Espero que todos se encuentren bien y hoy más que nunca guardando todas las recomendaciones sanitarias que nos piden todos los días a través de los medios masivos de comunicación. Ustedes deben estar enterados e informados también de que la situación sanitaria actual de nuestro país y también de nuestra ciudad no está muy buena. Entonces es importante para que todos volvamos a encontrarnos y abrazarnos ya en el menor tiempo posible, que siempre guardemos y respetemos las normas sanitarias dentro de nuestras casas, evitemos salir al máximo de la casa únicamente cuando es indispensable y no hay manera de no salir, y si es que salimos, cuidémonos cuando estamos por las calles y cuando volvemos a la casa también guardemos las normas sanitarias. En el día de hoy estoy empezando el desarrollo de nuestra clase con esta recomendación que me parece más que importante. Entonces, en la fecha vamos a dar inicio al desarrollo de un tema más dentro del estudio de nuestra asignatura de lengua y literatura castellana. La unidad temática de nuestra lección del día de la fecha es expresión oral. Nuestro tema grande se titula comunicación oral y dentro de la comunicación oral un subtema que se llama expresión oral. La capacidad que vamos a estudiar en el día de hoy es expresa sus ideas y conocimientos sobre temas de su interés. Antes de pasar a la siguiente presentación, quiero hacer una aclaración. Esta lección que lleva por título Comunicación Oral es una lección un tanto extensa que está dividida esta lección en 4 apartados. Hoy nosotros vamos a estudiar el primer apartado del tema grande comunicación oral que se llama expresión oral. Dentro de este mismo tema grande hay otro subtema en esta misma lección que se llama informe oral, entrevista y conectores. Como verán ustedes, el tema sobre comunicación oral es bastante extenso. Tiene otra vez dentro de él 4 subtemas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dividir nuestras lecciones. Hoy día solamente vamos a estudiar del tema comunicación oral, el subtema expresión oral que ustedes tienen en su folleto. La parte teórica sobre expresión oral ustedes tienen en su folleto. Y solamente vamos a detenernos en el día de hoy en el estudio de expresión oral. Eso es lo que quiero que quede bien claro, porque cuando ustedes vayan al folleto y encuentren el tema sobre comunicación oral, van a encontrar que es bastante largo y que tiene varias tareas. Por eso recalco nuevamente que en la clase de hoy solamente vamos a estudiar lo que tiene que ver con expresión oral y la tarea de expresión oral. Los demás temas y las demás tareas todavía no vamos a hacer en esta lección. Muy bien, vamos a dar inicio al estudio teórico de nuestro subtema de hoy que se llama expresión oral. Veamos qué es lo que es la expresión oral. La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. La expresión oral, en otras palabras más sencillas, podría decirse que es aquello que nosotros como seres humanos utilizamos para comunicarnos oralmente con las demás personas, sin que haya ninguna interrupción, ningún obstáculo. Podemos hablar y decir
sin dificultad aquello que sentimos y aquello que pensamos. Eso es expresión oral. Verbalizar eso que yo tengo en mi cabeza, verbalizar eso que yo siento en mi corazón. Eso es expresión oral. La expresión oral se da más a través del lenguaje del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente a través de lo que yo digo con palabras, sino que también en la expresión oral puede hablar mi boca, puede hablar mis ojos, pueden hablar mis manos, puede hablar todo mi rostro. Porque la expresión oral lo que hace es que la persona intente comunicar aquello que siente y aquello que piensa con efectividad, así como dice nuestro concepto. ¿Para qué? Para que la otra persona que le está escuchando, que le está viendo, le pueda entender. Entonces, la expresión oral es comunicarse oralmente, sin barreras, sin interrupciones con la otra persona. Y se puede hacer tanto con palabras como a través del lenguaje del cuerpo. En la otra presentación estábamos viendo qué es lo que es la expresión oral y yo estaba diciendo que no solamente es aquello que nosotros decimos con palabras, sino que la expresión oral también puede estar enfatizada en el lenguaje del cuerpo. De allí se desprenden algunos aspectos importantes de la expresión oral, como por ejemplo la voz, la postura, la mirada, la dicción, la estructura del mensaje, el vocabulario utilizado o empleado, los gestos y el cuerpo. Como verán ustedes acá, en estos aspectos importantes de la expresión oral, no solamente la voz, o sea, la palabra hablada es importante, todo es importante. La postura de mi cuerpo puede estar expresando algo, mi mirada expresa algo, mi dicción, ¿qué es la dicción? Es pronunciar correctamente las palabras, la estructura del mensaje. ¿Para qué? Para que la persona que me está escuchando pueda entender el mensaje que yo quiero transmitir, el vocabulario que yo utilizo, los gestos que yo hago con mis manos, con mis pies, con mi ceja, con mis ojos, con mi nariz, con cualquier parte de mi cuerpo. Y por supuesto el cuerpo completo. Dicen que el cuerpo es lo que más nos delata dentro de la expresión oral. Muchas veces nosotros podemos decir que no o que sí cuando alguien nos pregunta algo. Ejemplo, si viene alguien y nos dice, ¿vos estás triste? Y yo de repente digo, de palabras digo no. Pero sin embargo mi cara está diciendo que sí. O al revés, viene alguien y me dice, ¿vos estás contenta? ¿Vos estás feliz? Y yo tengo una cara de pocos amigos de repente y entonces con mi cara estoy diciendo una cosa, pero con palabras estoy diciendo otra cosa. Entonces, de allí que muchas veces nuestras palabras también pueden confundirle a la persona que está escuchando nuestro mensaje. Pero ¿qué es lo que nunca se equivoca? Es el lenguaje de mi cuerpo, porque mi cuerpo no miente. Mi cuerpo es lo que me delata cuando yo estoy bien, cuando yo estoy mal, cuando me gusta algo, cuando me disgusta algo. Entonces, hay algunos aspectos que son muy importantes dentro de la expresión oral y que no termina solamente en el uso de la palabra hablada, sino que puede estar también enfatizada en el lenguaje del cuerpo. Dos aspectos muy importantes dentro de la expresión oral es el hecho de empezar y acabar bien cuando yo voy a expresar oralmente algo, ya sea un mensaje, una conversación, un discurso, un diálogo, un monólogo, lo que sea que yo quiera comunicar oralmente, que yo quiera presentar oralmente, por ejemplo, una exposición en clase, todos esos forman parte también y hacen uso también de la expresión oral. Pero es muy importante empezar bien una presentación oral y acabar bien una presentación oral. Veamos cómo es el empezar bien.
La primera y la última frase de un discurso, en este caso, son fundamentales. Hay que captar la atención del público desde el principio y concluir dejando una buena sensación. En esta parte donde dice empezar bien y dice la primera y la última frase de un discurso, se refiere el discurso en este caso, entiéndase como cualquier tipo de presentación oral. No es precisamente un discurso muy trabajado como el que ustedes están imaginando. Pero ¿qué es lo que es importante? Es que cuando yo esté presentando oralmente, yo le deje a las personas o a la persona a quien yo le estoy transmitiendo mi mensaje con ganas de seguir escuchándome. Y la otra parte es el acabar bien. Todo lo que empieza bien tiene que terminar bien. Acabar bien. El final del discurso, o sea, de una presentación oral cualquiera, debe ser un conjunto de lo que se ha dicho. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser coherente. Eso que yo estoy diciendo desde el principio, con eso yo tengo que terminar. Yo no puedo empezar hablando de una cosa y termino hablando después de totalmente otra cosa. Como de repente, si la profesora me pide que yo haga una descripción de mi perrito, ¿verdad? Que yo tengo como mascota, y yo empiezo a describirle oralmente a mi perrito y al final termino describiéndole a mi gato, ¿verdad? Por dar un ejemplo nada más. Entonces, la idea es que empecemos bien la presentación oral sobre el tema que elegimos y terminemos bien la presentación oral siempre sobre el tema que elegimos, no sobre otro tema diferente. En las diapositivas anteriores hablábamos sobre los aspectos importantes de la expresión oral y vamos a ver también que existen algunos elementos físicos dentro de la comunicación oral, pero que se usan dentro de la expresión oral. ¿Y cuáles son estos elementos físicos? La voz y la mirada. Primeramente vamos a detenernos a estudiar teóricamente por qué es importante la voz como un elemento físico de la expresión oral. La voz empleada correctamente nos ayuda a mantener la atención del público y a enfatizar aquellos puntos que nos interese destacar. Pero la voz como un elemento físico de la expresión oral tiene algunas cualidades importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuáles son estas cualidades? Son las siguientes. En primer lugar, el volumen. Nuestra voz depende de gran manera de una buena respiración. El esfuerzo no debe centrarse en la garganta, sino en la capacidad de aire que sepamos contener. Siempre es importante saber respirar para que la voz salga bien. Es también importante siempre modular la voz. ¿Qué quiere decir eso? Ni muy fuerte ni muy despacio. Buscar siempre un punto intermedio. Eso dependiendo de la cercanía o de la lejanía con que estemos nosotros de nuestro público o de la persona con quien estamos conversando. Va a depender mucho. Si necesito elevar la voz, porque estoy un poco alejada de la persona, elevo la voz. Si la tengo muy cerca, no necesito elevar la voz. Entonces también es importante modular el volumen de la voz para eso. La otra cualidad de la voz es la articulación. La intención de los ejercicios de articulación es la de ejercitar la boca, labios y lengua, a fin de articular correctamente las palabras, logrando así una mejor expresión. La articulación de la voz. No es necesario exagerar mucho en algunas expresiones. Voy a dar algunos ejemplos. Yo no necesito abrir demasiado la boca para hablar, pero tampoco tengo que tener los labios muy cerrados porque no se me entiende, y tampoco tengo que hablar mucho entre dientes, y tampoco tengo que cerrarme mucho a la posibilidad de tener una buena dicción. La articulación de la voz está en la buena pronunciación de las palabras.
sin exagerar la S, sin comer las S, sin exagerar, por ejemplo, la Z y algunas consonantes que a veces queremos nosotros o exageramos en el uso o nos comemos a veces algunas consonantes o algunas comas, por ejemplo. Y en eso está el secreto de la articulación de la voz. La otra cualidad de la voz es la entonación. Consiste en dar distintas elevaciones de tono a la voz a fin de conseguir variedades de la misma, con lo que potenciaremos la expresividad de nuestras intervenciones. A través del tono de voz se muestra el carácter o el estado de ánimo también, como alegría, confianza, inseguridad, etc. Ustedes saben que nosotros podemos jugar con nuestra voz cuando nosotros queremos. ¿Qué quiere decir eso? Podemos hacer que nuestra voz suene hacia afuera, ya cuando vamos a emitir oralmente una palabra, como nosotros queremos que suene. Y eso depende mucho de nuestro carácter y también de nuestro estado de ánimo. Yo le doy la entonación que le quiero dar a mi voz, ya sea de tristeza, de alegría, de sorpresa, de enojo, pero yo le doy la entonación. Pero no estamos hablando de una entonación que juega a amacar las palabras o a cantar muchas veces las palabras que queremos decir, sino que estamos hablando de una entonación en su lugar, cuando la entonación tiene que ser alegre, triste, de enojo, etc. Entonces, estas son algunas de las cualidades importantes de la voz. Ahora, fijémonos en el otro elemento físico de la expresión oral, que es la mirada. Es importante mirar al destinatario. ¿Quién es el destinatario? La persona que me está escuchando. Delante de un auditorio, lo mejor es pasear la vista por todo él, de forma pausada. De esta manera podemos ir comprobando el impacto de la explicación y el grado de atención que despierta. Ustedes saben cuán importante es la mirada dentro de la expresión oral. Es importante que siempre fijemos la mirada hacia el frente cuando estamos hablando, cuando nos estamos dirigiendo a una persona o nos estamos dirigiendo a un auditorio. Queda muy mal que, por ejemplo, yo esté hablando y mire por el piso, por la pared, por el techo o me tape los ojos. Eso queda muy mal. Siempre es importante fijar la mirada, porque con la mirada también yo estoy hablando, estoy diciendo algo. Recuerden que la expresión oral no solamente es lo que yo digo con palabras, sino lo que mi cuerpo está diciendo en ese momento también. Entonces, estos dos elementos físicos de la expresión oral, la voz y la mirada, juegan un papel muy importante en el momento en que yo voy a hacer una presentación oral ante un auditorio o cuando estoy estableciendo una conversación con alguna persona. Seguimos con otros elementos físicos de la comunicación oral que le sirven siempre a la expresión oral, que son las manos y el cuerpo. Las manos han de ser usadas para apoyar nuestra comunicación, que sean expresión confirmatoria de lo que queremos decir. Ustedes saben que nosotros podemos hacer muchos gestos y muchos ademanes con las manos. Mucho nos sirven nuestras manos cuando nosotros queremos comunicar alguna cosa. Muchas veces nosotros antes, cuando nos íbamos al colegio y nos encontrábamos, ¿cómo nos saludábamos? Llegábamos, de repente nos podíamos dar una palmada en la espalda, en el hombro, los varones llegaban, se pasaban las manos, sin decir hola, buenas tardes, buenos días. Con el hecho de extender la mano, eso ya significaba que era el saludo en ese momento. Entonces, nuestras manos también comunican muchas cosas. Cuando yo, por ejemplo, cierro las manos, tiene un significado. Cuando yo abro el puño de las manos, también tiene un significado. Cuando yo levanto el pulgar, tiene un significado. Cuando yo bajo el pulgar, también tiene un significado. Entonces, de ahí la importancia también de las manos para la expresión oral. Con relación a la postura corporal, o sea, la postura del cuerpo, en muchas ocasiones el hablar de pie
o sentado no va a depender de nosotros. No obstante, en determinadas circunstancias podemos alterar lo previsto. Por ejemplo, si estamos sentados y parte del público no nos ve, conviene levantarse. También la postura del cuerpo tiene mucho que ver cuando yo voy a expresar oralmente algo. En algunas oportunidades yo lo puedo hacer sentado y en otras oportunidades lo puedo hacer de pie. Y vamos a ver de repente cuáles son algunas posturas que tenemos que nosotros atender cuando vamos a hacer presentaciones orales de pie o bien sentados. Algunas reglas para tener en cuenta cuando la posición es sentada y yo voy a hacer una presentación oral, estando sentado o sentado. Sentarse cómodamente sin recostarse sobre la mesa ni esconderse detrás de ella hundiéndose en la silla. O si no es una mesa, no esconderse ni apoyarse por la pared, por ejemplo. Mantener siempre los brazos sobre la mesa si utilizo una mesa o un escritorio. Si los pies o piernas están a la vista del público, evitar movimientos raros que distraigan la atención. Evitar las manos cerradas, los brazos o piernas cruzadas. Estas son algunas reglas que tenemos que tener en cuenta si vamos a hacer una presentación oral en la posición sentada. Y se dan cuenta ustedes que tampoco es fácil. No es porque yo estoy sentado o sentada que me va a ser más fácil hacer una presentación oral. También tiene sus reglas que hay que respetar. ¿Para qué? Para que la presentación oral sea hecha con éxito. Si la presentación oral la voy a hacer de pie, ¿cuáles son las reglas a tener en cuenta? No permanecer inmóvil, cual estatua. Hay que moverse con naturalidad. No tengo que yo permanecer siempre sobre una misma baldosa, pero tampoco tengo que pasearme para marearle a mi público. No dar nunca la espalda al público mientras se habla, aunque estemos escribiendo en la pizarra. Siempre hay que ponerse de perfil para poder escribir, si va a ser en una pizarra, en un afiche, pero nunca darle la espalda al público. En una charla cuyo objetivo sea movilizar a la gente a alguna acción, conviene hablar siempre de pie. La posición de pie también ayuda mucho en el sentido de que es más fácil desplazarse a través de la sala, del espacio donde estoy haciendo mi presentación oral y acercarme también a mi auditorio con mayor facilidad. Igual que las reglas para la posición sentada, la posición de pie también tiene sus ventajas y sus desventajas. Estamos entrando en la última parte ya teórica sobre nuestro tema de expresión oral, que son el uso de medios de apoyo. Puede resultar una buena ayuda para mantener la atención y facilitar la memorización y clarificar el pensamiento de quienes escuchan. Ahora vamos a tener a la vista en la próxima presentación cuáles pueden ser esos medios de apoyo que yo puedo utilizar cuando voy a hacer una presentación oral. A continuación se presentan algunos medios de apoyo que pueden servirnos en el momento de nuestra presentación oral. En primer lugar, el uso del micrófono. Cualquiera sabe utilizarlo, pero cuidado, nos puede jugar malas pasadas que podrían arruinar nuestro discurso, o sea, nuestra presentación oral. Antes de empezar a hablar, nos aseguraremos que está conectado y lo ajustaremos un poco por debajo de la altura de la boca. Si bien es cierto, el micrófono es de mucha ayuda para cualquier tipo de presentación oral, también es importante y es un don saber utilizar el micrófono. Por más de que parezca una actividad sencilla, muchas veces no lo es. Hay que saber usar, hay que saber colocar en la posición correcta y adecuada al cuerpo. Otro medio de apoyo son las diapositivas. Para usarlas hemos de tener en cuenta que ha de ser posible dejar la sala a oscuras y poder continuar así nuestra presentación. Las diapositivas son las presentaciones en PowerPoint, estas mismas que ustedes están viendo y que generalmente son
proyectadas a través del uso de un proyector. Por eso se llaman diapositivas. Ahí se puede también presentar toda la información y se va compartiendo, leyendo, explicando, analizando. También se pueden usar gráficos, cuadros, etcétera. Son útiles para explicar conceptos y detalles que de otra manera no podrían exponerse con la suficiente sencillez, precisión y rapidez. También yo puedo usar, por ejemplo, algunos gráficos estadísticos, algunos cuadros comparativos que me pueden ayudar a explicar mejor lo que yo estoy presentando oralmente. También la pizarra me puede ayudar para que mi presentación sea buena. Si escribimos textos largos, provocaremos que el público pierda la concentración mientras le damos la espalda y estamos en silencio escribiendo. Por eso es importante que aunque solo sean unos segundos, hablemos o mejor hagamos preguntas. O también otra manera de usar la pizarra es preparar todo ya antes de mi presentación, escribir todo ya lo que yo quiero escribir en mi pizarra y cuando llegue el momento de la presentación solamente me dispongo a leer, siempre cuidando la posición del cuerpo con la pizarra y el público que tiene que ser de perfil para no dar la espalda. Y también otro medio de apoyo importante pueden ser las documentaciones. Si disponemos de documentos complementarios a la charla, debemos pensar detenidamente cuál es el mejor momento para entregar. Por ejemplo, háganse ustedes a la idea de cuando nos vamos a la Expo Norte, ¿verdad? Este año no nos vamos a poder ir, pero hasta el año pasado nos íbamos. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que nos daban en cada stand donde nos íbamos? Siempre nos daban una ficha, un tríptico, un díptico, un folletito explicativo, ¿verdad? Unas propagandas del stand. Y eso son las documentaciones. Entonces yo cuando voy a hacer una presentación oral, también si tengo, por ejemplo, algunas láminas, algunos afiches, algunos dibujos, algunas imágenes que yo quiero compartir con el público sobre el tema que yo voy a tratar, también puedo llevar como un documento. Si es grande, yo puedo pegar en un lugar visible. Si es pequeño, por ejemplo, puedo hacer fotocopias, la misma cantidad de copias del público, del auditorio que yo voy a tener. Entonces a eso se refieren las documentaciones y estos son algunos de los medios de apoyo que me pueden ser útiles para una presentación oral. Con la diapositiva anterior estamos llegando a la parte final de la presentación teórica de nuestro tema del día de hoy. Recuerden que al principio de nuestra lección hablábamos de que nuestro tema grande se llama comunicación oral y dentro de la comunicación oral hoy solamente estudiamos a una partecita del tema de comunicación oral que se llama expresión oral. Entonces, con la otra diapositiva llegamos a la parte final de la presentación teórica de este tema. Ustedes esta misma información sobre expresión oral van a encontrar en sus respectivos folletos. Si ustedes quieren leer más, profundizar un poco más todo lo que van a recibir en este video explicativo, entonces pueden leer en su folleto porque ahí también tienen en forma más extensa, porque acá en esta presentación siempre ustedes van a recibir un resumen de la parte teórica, pero ustedes saben que en el folleto siempre está in extenso todo lo que ustedes quieran seguir leyendo sobre la parte teórica de cualquiera de nuestros temas y lecciones del día. Bueno, ahora hablemos un poco de la tarea de esta lección sobre expresión oral. Esto no está en el folleto. Esta tarea no está en el folleto. ¿Por qué? Porque todavía no es algo que propiamente ustedes van a desarrollar y hacer. Quiero que presten mucha atención en esta primera tarea sobre esta primera parte del estudio de nuestro tema comunicación oral. Tarea de expresión oral. Las siguientes. Investigar sobre un ejemplo de presentación oral en YouTube sobre un tema de interés, o sea, un tema del agrado de usted, no importa cuál sea el tema, y observar las características del o la presentadora.
Ustedes pueden buscar un poco, bucear un poco en YouTube y buscar un poco una presentación oral sobre un tema. Por ejemplo, pueden escribir presentación oral de un estudiante sobre medio ambiente. Presentación oral de un estudiante sobre el reciclado, sobre el uso de las basuras, etcétera. Pueden buscar en YouTube y fíjense un poco cómo hace su presentación oral sobre el tema que eligió esa persona y a ver si coincide con lo que nosotros en la teoría estudiamos recién. Esa es la primera tarea, es hacer una búsqueda en YouTube sobre un ejemplo de presentación oral sobre un tema cualquiera. La segunda tarea de esta lección es pensar y elegir un tema de interés de cada uno para más adelante realizar una presentación oral. Más adelante, no es ahora, no es la otra semana. Yo voy a indicar cuándo se va a hacer la presentación oral. Ahora solamente yo quiero que ustedes piensen y elijan el tema sobre el cual ustedes querrían hacer su presentación oral. Cuando hayan elegido el tema, ustedes me van a escribir o sus padres me pueden escribir en mi privado y me cuentan allí qué tema eligieron y yo ya voy a anotar. Al lado del nombre de cada uno yo ya voy a ir anotando cuál es el tema que eligió y que más adelante va a presentar oralmente. Ahora mismo, las dos únicas tareas que tienen es hacer una investigación en YouTube y pensar y elegir un tema para la presentación oral. Cuando elijan el tema que les gusta, ustedes me van a escribir y me van a decir, profe, este es el tema que a mí me gusta. Solamente eso. Después no hay todavía ninguna tarea. Eso quiero que se entienda bien. Las tareas de esta lección son estas dos que ustedes van a recibir en esta presentación, en este video explicativo. Por último, las observaciones finales como en cada lección. En el folleto ustedes encontrarán el desarrollo teórico sobre el tema comunicación oral, que está luego del tema adverbios que habíamos estudiado la semana anterior. Seguidamente del tema adverbios está el tema comunicación oral. Específicamente dentro de comunicación oral, expresión oral. Eso por si necesiten aclarar más dudas. Luego, la tarea se enviará por WhatsApp a la profesora en fecha jueves 20 de agosto o si tienen antes. En mi privado me van a escribir los temas que elijan para hacer posteriormente su presentación oral. Lo único que ustedes me van a escribir por WhatsApp son los temas que ustedes elijan para hacer más adelante su presentación oral. Lo que ustedes vean en YouTube de ejemplo de expresión oral o de presentación oral, ustedes no me van a enviar. Eso es solamente para que ustedes vean y para que ustedes empiecen a tener una noción de cómo se hace una presentación oral. Ese video de YouTube que ustedes van a investigar como ejemplo de presentación oral, no me van a enviar, solamente es para que ustedes vean. Lo que sí ustedes me van a enviar al WhatsApp es el tema que ustedes eligen para hacer su presentación oral. Esta lección todavía no va a presentar los indicadores. Va a presentar los indicadores más adelante porque son indicadores para poder calificar una presentación oral. Y después de que ustedes me digan sus respectivos temas para la presentación oral, yo compartiré con ustedes los indicadores. Por eso esta lección no está todavía llevando o teniendo los indicadores como las lecciones anteriores. Como siempre les digo, yo siempre estoy dispuesta, atenta
ante cualquier necesidad de ustedes durante la semana, se pueden comunicar ustedes o sus familias para que yo pueda hacer cualquier aclaración sobre esta lección. Yo siempre estoy atenta ante cualquier duda que ustedes pudieran tener. Y con esto estamos llegando ya a la parte final del desarrollo de nuestra lección del día de hoy, de nuestra asignatura de lengua y literatura castellana. No olviden que debemos cuidarnos más que nunca. No olviden que tenemos que respetar las medidas sanitarias para que pronto todos podamos volver a encontrarnos. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y ante cualquier necesidad y cualquier duda estoy siempre a las órdenes. Saludos a todos y hasta pronto.